La noticia del milagro de la multiplicación de los panes y los pescados se difundió lejos y cerca. Y muy temprano a la mañana siguiente, la gente acudió al mismo lugar para ver a Jesús. Pensaban que se había quedado allí donde lo habían dejado la noche anterior, porque habían visto partir a los 12, pero Jesús no estaba en el barco. Por supuesto, ellos no podían saber que caminando sobre el agua, Él se había unido a los discípulos en el barco que, arrastrado por la tormenta, había ido a dar a Genesaret. Cuando desembarcó allí, rápidamente corrió la noticia y la gente se apresuró a traer a sus enfermos, a los cuales Jesús les devolvió la salud. Después de algún tiempo, el grupo partió hacia la sinagoga de Capernaum, a unos 6 kilómetros hacia el norte. Mientras tanto, los que habían ido a Betsaida, al lugar donde el día anterior había ocurrido el milagro de los peces y los panes, buscaron al Señor y no lo hallaron. Así que, en cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: «Rabí, ¿cuándo llegaste aquí?». En realidad ellos querían preguntar: «¿Cómo llegaste aquí?». Jesús no contestó a esta pregunta, pero sí respondieron los apóstoles, que contaban cómo Jesús había caminado sobre el agua, cómo lo había hecho el mismo Pedro y cómo el Señor había calmado la tormenta y sus propias dudas. Pero Jesús sabía por qué esa multitud había venido. Él les dijo: «No porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse». Era algo más que conseguir pan y peces lo que ellos buscaban. Todavía estaban interesados en la posibilidad de que Él aceptara ser el libertador que los conduciría a liberarse de Roma y alcanzar la prosperidad material. Por eso continuó: «Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación». Pensando todavía que Jesús se refería al alimento temporal, hubo una larga argumentación que ustedes pueden leer y que nosotros no tenemos tiempo o espacio, mejor dicho, para compartir. En síntesis, el diablo motivó a algunos para que hicieran comparaciones. Dijeron que Moisés los había alimentado durante 40 años, así que no era mucho que Jesús lo hubiera hecho solo el día anterior. A unos pocos sinceros que rogaron: «Señor, danos siempre este pan», Jesús les dijo claramente: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed». Les explicó todo lo que esto significaba, que su reino era espiritual, no político. Eso sí, el entusiasmo de aquellos que habían procurado tomarlo por la fuerza y hacerlo rey se enfrió. Así que declararon que el discurso pronunciado en la sinagoga les había abierto los ojos, que ahora estaban desengañados. Para ellos, las palabras de Jesús eran una confesión directa de que no era el Mesías y de que no iban a obtener recompensas terrenales por estar en relación con Él. Habían dado la bienvenida a su poder de obrar milagros, estaban ávidos de verse libres de la enfermedad y el sufrimiento, pero no podían simpatizar con su vida de sacrificio propio. No les interesaba el misterioso reino espiritual del cual les hablaba. Los que no eran sinceros, los egoístas que lo habían buscado, no lo deseaban más. Si no quería consagrar su poder e influencia a obtener la libertad de los romanos, no querían tener nada más que ver con él. Cundió rápidamente la falsa noticia de que, por su propia confesión, Jesús de Nazaret no era el Mesías. Y así como había sucedido el año anterior en Judea, la corriente del sentimiento popular se volvió contra él en Galilea. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos
que tú eres el Santo de Dios. El zarandeo había llegado para los de Galilea, que querían un conquistador que les diese un poder temporal. Deseaban el alimento que perece y no el que dura para vida eterna. Querían caminar en sus propias pisadas y rechazaron caminar en los pasos de Jesús.